Entonces, uno de los primeros aspectos que debemos chequear para diseñar una presa, la parte de la geometría de la presa, es la estabilidad de la misma. ¿Ya? Entonces, aquí confluyen dos valores o dos variables principalmente, que tiene que ver, obviamente, con la estructura, que en este caso es la presa, y el suelo o la geología o la roca donde va a estar implantada este tipo de estructuras. Entonces, vamos a manejar dos variables. La primera es S, que se conoce como el módulo de elasticidad del material de la presa, y E sub m, que es el módulo de deformación del cimiento, que casi siempre viene a ser roca. Lo mismo acá, tenemos una presa de materiales sueltos, entonces tenemos el módulo de elasticidad del material de la presa, que en este caso es un material suelto, y también tenemos aquí el módulo de deformación del cimiento, que nuevamente sigue siendo la roca. ¿Ya? ¿Y por qué es importante analizar el módulo de elasticidad de la presa versus el módulo de elasticidad de la roca o de la cimentación? Entonces, en el manual de Lycott del 2008, tenemos una ecuación para poder evaluar esta relación. Entonces, nos dice que el módulo de deformación del cimiento, E sub m, debe ser mayor a 1000 multiplicado por 0,20 por h más ct, tomando en cuenta que h va a ser la altura de la presa, ¿ya? Y el C sub t es un coeficiente que depende del tipo de presa, de la geometría de la presa. Entonces, por ejemplo, si mi presa es tipo bóveda, o sea, en arco, yo tengo un CT de 35. Si es de hormigón convencional, el hormigón de toda la vida, el CT será de 30. Y si es de hormigón compactado con rodillo, el CT será 25. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Pues justamente para realizar esta relación, que es el módulo de elasticidad, ¿no es cierto?, del hormigón versus el módulo de elasticidad del cimiento. Acá tenemos hormigón y acá tenemos roca principalmente. Entonces tenemos el módulo de elasticidad del hormigón, E sub C, dividido para el módulo de deformación del cimiento. Entonces, esto nos permite a nosotros determinar la influencia que va a tener nuestra presa, obviamente en el suelo en el que se va a implantar. Entonces, cuando esta relación es menor a 1, la influencia de la presa es despreciable. ¿Ya? ¿Y qué pasa ahí? Pues no representa ningún problema como tal. No hay un riesgo de formación de la roca o fisura de la roca, ese tipo de problemáticas. Cuando es de 1 a 4, la influencia sigue siendo escasa y tampoco representa ningún problema. Cuando es de 4 a 8, pues ya se considera importante y hay algunos problemas que se deben tener en cuenta, sobre todo en la parte de la roca. ¿Qué tan sana es la roca como tal? De 8 a 16 ya es un valor importante y se considera ya como problemáticas serias que puede llegar a tener la presa. Y mayor a 16 ya deben tener medidas especiales y ya construir esa presa sería muy peligroso. Ahí tendríamos un valor que sería muy alto y sobre todo representaría un gran costo o una gran inversión para poder cambiar o mejorar lo que es los módulos de elasticidad, que el del hormigón no podemos cambiarlo. Pero si queremos mejorar el módulo de deformación de la roca, tendremos que trabajar en la roca curando las fisuras, cambiando el suelo, utilizando pilotes, inyectando hormigón, pues hay un montón de medidas geotécnicas para arreglar ese problema como tal. Entonces, pues nos dice este tipo de influencia. Presa en bóveda quiere decir como es una presa en arco prácticamente. Y en cambio, las presas a gravedad, tenemos que el E sub C, que es el módulo de elasticidad del hormigón, versus el módulo de deformación del cimiento, cuando es menor a 8, tenemos que tiene cierta seguridad, no representa problemas. Pero cuando es mayor a 16, tenemos que la problemática es relativamente grande. Y pasa lo mismo, debemos trabajar más en reforzar la cimentación de la roca donde vamos a estar implantado. Entonces, mucho depende del tipo de roca que yo voy a tener. Y para eso es importante el estudio geológico del sitio de implantación. No basta con la mecánica de suelos. Ya la mecánica de suelos nos dice el tipo de suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya si queremos tener una medida confiable de lo que nosotros queremos como diseñadores, tenemos que recurrir a un ingeniero geólogo. Y este ingeniero geólogo pues nos dirá qué tipo de roca tenemos en la cimentación. Generalmente las rocas de mejor calidad, por así decirlo, son las rocas de origen volcánico, que se conocen como las rocas ígneas.
Esas son rocas de muy alta calidad. Entonces ahí pueden estar los basaltos, las granodioritas, todo lo que es de origen volcánico. Son las mejores rocas para implantar una presa. Pero si ya tenemos otro tipo de suelos, como por ejemplo suelos sedimentarios, ahí ya el problema ya es mucho, mucho mayor. ¿Por qué? Porque el suelo sedimentario, si ustedes recuerdan geología o geotecnia que vieron en las universidades, la problemática del suelo sedimentario es que ya viene o se forma de qué? De ya una descomposición o disgregación de la roca ígnea. Entonces ya es roca fragmentada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la mejor roca que nosotros podemos tener es roca de origen volcánico, rocas principalmente ígneas, como les digo, granodioritas, basaltos, andesitas, todo ese tipo de rocas de origen volcánico. ¿Por qué? Porque tienen una alta composición de silicio. Más del 70-80% de la roca, mineralógicamente hablando, estamos hablando que tiene o contiene silicio. Y el silicio, pues en escala de dureza de materiales, pues tiene una dureza de 7, de 10. Entonces es un material bastante duro. Entonces nos sirve pues justamente para la parte del diseño. Por eso es que las grandes presas que tenemos aquí son ubicadas en zonas de origen volcánico. Pero ya eso nos dice el ingeniero geólogo. El geólogo es quien nos dice tal roca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto nos da un primer análisis de las características que vamos a tener. ¿Qué tan viable puede ser o qué tan costoso puede ser reformular la cimentación como tal? Y el E sub C es fácil de calcular. El módulo de elasticidad del hormigón no es más que 15.000 por la raíz cuadrada de la resistencia de ese hormigón. Y ya está. Y lo otro, pues lo sacamos ya de un estudio de mecánica de suelos y principalmente de geología. Entonces, por eso es que mucho del diseño de la presa tiene que ver mayoritariamente con la parte geotécnica, que es la que debe primar, porque el geotécnico es el que nos dice, es una roca buena, no es una roca buena, se puede, o aquí es mejor una a gravedad o un en arco, o ya de por sí aquí no se recomienda construir la presa. Quien nos da esas pautas es el ingeniero geotécnico o el ingeniero geólogo, depende cómo esté configurado el equipo de trabajo. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, pues tenemos que analizar o por qué la forma o la forma de las presas son como las que tenemos. Entonces, principalmente se debe al empuje hidrostático. Entonces, nosotros tenemos que la fuerza principal que actúa sobre la estructura, sobre la presa, es el empuje hidrostático del agua. ¿Ya? Y si nos vamos a la hidrostática de cuarto semestre, ¿qué nos dice? Que la distribución hidrostática es que triangular en donde el máximo valor, o sea, la base del triángulo, justamente está en la parte más baja de toda esa altura de agua. Y de hecho, este valor de presión, ¿a qué vale? P es igual a ρ por H, ¿no es cierto? Y este es el empuje hidrostático o el volumen de la cuña de presión. Entonces, lo más razonable para el diseño es que si yo tengo una distribución de presiones triangular, lo lógico es que se adopte una misma forma de el material que va a resistir ese empuje hidrostático, en este caso el hormigón. Entonces, si yo tengo una distribución de presiones triangular hidrostática, lo lógico es que yo tenga inicialmente una geometría triangular de hormigón para hacerle contrapeso a ese empuje hidrostático, obviamente con su peso propio. ¿Ya? Entonces tenemos una primera aproximación de lo que debe ser una presa a gravedad. Internamente, desmenuzando toda la parte externa de la presa a gravedad, es un triángulo lo que contiene el empuje hidrostático triangular, la distribución triangular de presiones. Y lo mismo puede ocurrir abajo en el caso de que haya una supresión. También tenemos una supresión ascendente de forma triangular. ¿Ya? ¿Y cómo se mejora estructuralmente esto? Esto se mejora estructuralmente eso añadiendo un peso de agua que me ayude a contener el volcamiento. Entonces, ¿cómo añado yo un peso de agua? Haciéndole que en lugar que sea completamente vertical, tenga una ligera inclinación. Entonces, esta ligera inclinación provoca que, a más del empuje hidrostático triangular del embalse, yo tenga un peso de agua que esté actuando como ayuda, entre comillas, a que la presa se vuelque por el efecto de ese empuje.
Este peso de agua como que le contiene en cierta forma a esta relación del triangular que teníamos inicialmente. Entonces, ahora yo voy a tener que mi forma triangular de la presa pasa a ser el triángulo, que sería esta parte de acá. Tendríamos aquí el triángulo, que sería esto, y otro triángulo, pero inverso, con una pendiente determinada. Con una pendiente determinada. ¿Para qué? Para tener un peso de agua ahí que me genere un peso para evitar el volcamiento de la estructura. Obviamente no es un peso tan grande que por sí solo va a contener la presa, ¿no? Pero obviamente va a ayudar. ¿Ya? Y luego nosotros podemos descomponer estos dos triángulos en un triángulo más grande y un triángulo más pequeño para darle una configuración recta al final de la altura de la presa y con una ligera inclinación. O podemos mantenerla completamente inclinada, también es una posibilidad. O podemos mantener esta parte recta y al final esta parte inclinada, que sería la parte crítica, donde tenemos la presión más alta en el fondo. Entonces, obviamente, aquí voy a tener la inclinación del hormigón y voy teniendo una geometría como tal. Y aparte, no puedo terminar, mi presa no puede terminar en un punto, en una arista viva, ¿no es cierto? En un vértice. Entonces, ¿qué hago? Pues siempre esto debe terminar de forma recta y aparece la configuración habitual de lo que son las presas a gravedad, que pueden ser triangulares completamente, obviamente con su parte superior recta, y o pueden tener una parte vertical, una parte inclinada, y lo mismo aquí, una parte vertical y una parte inclinada. Son configuraciones que se pueden tener. ¿De qué depende? Del análisis de fuerzas que nosotros vamos a tener en el proyecto. Entonces, la idea de esto de que si tenemos aquí un empuje triangular, que es del agua, acá vamos a generar una geometría triangular que es que del hormigón, que tiene la misma forma, pero ¿qué pasa? Que el material tiene un mayor peso específico. Estamos hablando que el hormigón tiene aproximadamente unos 2,4 toneladas por metro cúbico. Ese es el peso específico del material. Entonces, pues obviamente es mucho mayor. Entonces se adopta la misma geometría, pero los materiales son distintos. Este es mucho más denso. Entonces tenemos un mayor peso que va a actuar y obviamente esto contrarresta. Aquí van a tener algunas acciones. Puede ser que la presa se deslice, puede ser que la presa se vuelque o puede ser que la presa torsione, o sea, gírese de la vuelta. Esos son los principales problemas que se debe tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, dicho esto, pues las geometrías de las presas de gravedad, pues generalmente son un poco variadas, depende el diseñador y depende la altura de la presa. Por ejemplo, en esta presa tienen una parte recta y luego tienen la parte inclinada. Y como ven, tienen dos inclinaciones. Tienen una inclinación aguas arriba que es casi vertical, y otra inclinación aguas abajo, que en cambio tiene una mayor pendiente. Entonces siempre la pendiente aguas arriba será casi vertical, en cambio la pendiente aguas abajo será mucho más inclinada. Y generalmente se termina en un ángulo recto de 90 grados para generar la corona de la presa. Esta parte superior se conoce como la corona de la presa. Y vean cómo se comporta esto se compone de dos triángulos. Miren, aquí tenemos el triángulo uno y aquí tenemos el triángulo 2. Y pues en algún punto de intersección generamos la parte de la corona. Entonces, son figuras geométricas sencillas que nos permiten generar esa geometría del embalse, de la presa, perdón. Y luego vamos a tener siempre tres niveles de agua. Vamos a tener el nivel normal de operación, que generalmente se conoce como NAMO, nivel normal de operación. Este nivel normal de operación quiere decir que nosotros tenemos una recurrencia del 90%. O sea que el 90% del tiempo debemos tener este nivel normal de operación. Y luego tenemos un nivel máximo del embalse. De aquí para arriba todo el excedente que puede llegar a tener, se debería ir por los vertederos de excesos.
Y si no hay vertederos de exceso, pues obviamente esto va a pasar por encima de la corona de la presa. Esto es obviamente cuando llueve mucho. Y también vamos a tener otro nivel que es el nivel mínimo de operación. Entonces, el nivel mínimo de operación, ya este nivel se da en época de sequía. Y ya más abajo que este nivel ya no se puede operar. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos una acumulación de sedimentos. Entonces, como los sedimentos se acumulan, yo ya no puedo bajar por este nivel. ¿Por qué? Porque los sedimentos se van a levantar y van a ingresar a las tuberías y luego van a parar a las turbinas y las van a dañar. ¿Por qué? Porque el sedimento sigue teniendo el mismo principio. ¿De dónde proviene el sedimento? Mucho del sedimento proviene de la meteorización de las rocas. Y sí, las rocas tienen 70% de silicio y el silicio está en una escala de 7 a 10. El sedimento va también a tener esa misma proporción. Entonces, el sedimento, por más pequeño que sea, tiene una cantidad alta de silicio. Y por ser fino, si eso pasa a las turbinas, va a provocar una especie de lija y va a ir como lijando la turbina. Eso provoca que el espesor de la turbina, dependiendo si es una turbina Francis, una Pelton, no tanto, pero más las Francis y las Kaplan, el espesor se va a reducir, el espesor de la aleta, del rodete que se conoce. Entonces, llega un punto en que el espesor disminuye tanto que ¡prac! Se rompe. Y de eso, pues hay muchos casos que ya vamos a ver cuando veamos sedimentación en embalses. Entonces, generalmente se tiene tres niveles, el nivel mínimo, el nivel normal de operación y el nivel máximo. De aquí para arriba ya debe entrar, si sigue lloviendo, debe entrar a funcionar el vertedero de excesos. Entonces, nuestro trabajo es este, determinar las dimensiones de la presa. ¿Qué base, qué longitud de la base voy a tener? ¿Qué ángulos debo colocar aquí como diseñador? ¿Cuál es el ancho de la corona? ¿Cuál es el alto de la presa? Etcétera, etcétera, etcétera. Estos valores de los niveles máximos y mínimos, ustedes lo determinan mediante la hidrología. Con la hidrología, ustedes hacen un balance hidrológico del río, porque por aquí, hagan cuenta que por aquí viene el río. Ahí viene el caudal del río. Entonces, este caudal del río, obviamente, es el que alimenta este volumen del embalse. Entonces, hay que hacer un balance hidrológico para determinar la capacidad que yo puedo llegar a tener en función de qué. Esto, obviamente, está sujeto a qué? A días de sol y también está sujeto a días de lluvia. Entonces, para esto va a influir en el caudal del río. Entonces, para eso se necesita un balance hidrológico que me determine estos niveles como tal. Y con estos niveles, nosotros como hidráulicos ya podemos empezar a hacer el dimensionamiento de la presa. ¿Ya? Entonces, uno de los primeros parámetros que se suele dimensionar en el diseño de presas es el ancho de la corona. Recuerden que la corona es la parte superior de la presa. Entonces, ¿qué ancho se debe tener? Y aquí, según el USBR, hay dos ecuaciones. Una que es para las presas tipo de materiales sueltos, o sea, las de tierra, y las presas de hormigón. Si su presa es de materiales sueltos, este ancho de la corona es 3 más la altura de la presa dividido para 5. En cambio, si es una presa de hormigón como la que tenemos acá, este ancho de la corona es 1.6 veces la altura de la presa elevado a la 0.315. Y ya está. Con eso tenemos el ancho de la corona. Obviamente la altura de la presa se define con estos niveles del estudio hidrológico, del balance hidrológico de caudales. Entonces, con estos niveles, yo ya determino el nivel de la presa y con esto empiezo ya a calcular el ancho como tal. Luego, debemos tener un borde libre. Como ven, ustedes tienen aquí el agua, pero debe existir un borde libre en la presa. ¿Por qué es importante eso? Pues porque obviamente, si yo tengo acá mi presa, si yo tengo aquí mi presa, ¿no es cierto? Si yo tengo ahí mi presa y aquí está mi nivel de agua, yo debo tener un borde libre. Yo debo tener o garantizar un borde libre por cualquier circunstancia. Entonces, este borde libre se divide en dos, en un h minúscula más un parámetro a. ¿Qué es h minúscula? H minúscula es la altura de la ola sobre el paramento aguas arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener ustedes aquí un embalse, este embalse está sujeto ¿a qué? A la velocidad del viento, a la velocidad del viento. Entonces, esta velocidad del viento va a provocar pequeños oleajes
que dependiendo la longitud del embalse, van a ir ganando en amplitud. A mayor longitud, mayor amplitud de las ondas o de las olas que pueden llegar a tener. Estas olas van a ir viajando, viajando, viajando y van a chocar en la parte de la presa y se va a sobreelevar. Depende mucho qué velocidad del viento tenga. Entonces es este H. Una altura que considere esa sobreelevación por efectos de qué? De el viento. La ola que se puede producir por la velocidad del viento. Y para determinar esto, se recomienda esta ecuación de acá. El H, que es la sobreelevación por la ola, es igual a 0.005124D a la 0.47 por W a la 106. ¿Qué es D? D, esto es la presa. Aquí tienen ustedes la presa. Y esta es la geometría del embalse. Todo esto es el nivel de inundación. Si mi presa inunda en la cota 1000, toda la curva de nivel de la 1000 será inundada. ¿No es cierto? Topografía básica. ¿Ya? Entonces, este D es la distancia desde la presa al punto más alejado del embalse, al punto que esté más alejado. ¿Por qué? Mientras más longitud tenga, mayor incidencia del viento o más amplitud puede llegar a tener la onda, porque tiene más distancia para desarrollarse. Entonces, es esa distancia. Este D es la distancia desde el sitio de ubicación de la presa al punto más alejado del embalse. ¿Ya? Y el W, pues tiene que ver ya con la parte del viento. El W tiene que ver con la parte del viento, la velocidad que pueden tener. Y para eso se ubica mucho la rosa de los vientos y se ve la orientación de la velocidad y todo. Obviamente, para determinar esto, lo pueden hacer experimentalmente en el sitio donde va a estar implantado la velocidad del viento. ¿O qué van a hacer? Van a buscar la estación hidrometeorológica más cercana que obviamente va a tener ahí registros de velocidades de viento. Nos trabajarán con un valor relativamente frecuente o si quieren con el valor máximo para irse del lado de la seguridad, pero deben tener esa consideración. Y ya está. Con esa fórmula y esos parámetros de velocidad del viento y distancia de la presa al punto más alejado del embalse, calculan esa sobreelevación, el H minúscula. Y el A es una altura mínima de seguridad y depende de la categoría de la presa. Entonces, ¿qué es la categoría de la presa? Aquí tenemos nosotros el, el- una presa, ¿no es cierto?, que es la que vamos a diseñar. Y lo primero es que nosotros podemos categorizar la presa. Generalmente la presa se categoriza en cuatro categorías. Presas son altas, es decir, de más de 100 metros van a generar grandes embalses, ¿no es cierto? Grandes volúmenes de agua. Y si están ubicadas en zonas urbanas, donde una falla tendría consecuencias muy catastróficas, es decir, pérdidas humanas, económicas, ambientales, requieren una máxima seguridad. Entonces, en ese caso, la presa pasa a ser categoría 1. Si yo tengo una presa mediana entre 30 y 100 metros, el volumen que se embalsa de agua es intermedio. Causa daños importantes, pero no son catastróficos. Obviamente exige medidas de seguridad, pero son menos estrictas que la categoría 1. Si, por ejemplo, mi categoría es 3, es decir, presas bajas menores a 30 metros, me genera un volumen relativamente pequeño. Y si está ubicado en zonas de bajo riesgo, o sea, sin estar en zonas de influencia urbana, va a generar daños menores. Ahí mi presa será de categoría 3. Y si esta presa tiene obras menores o son contenciones temporales, por ejemplo, una taguía, etcétera, 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 y si no hay riesgos para la vida humana, entonces el riesgo es mínimo y mi categoría es una categoría 4. Entonces, dependiendo de este tamaño, de la altura de la presa, nosotros categorizamos esa presa, categoría 1, 2, 3 o 4. Entonces, esto quiere decir la categoría de la presa. Entonces, si mi presa es categoría 1, A vale 0.8. Si es categoría 2, A vale 0.6 metros, altura de seguridad mínima. Y si es 3 y 4, la categoría, este valor A, será de 0.4 metros, 40 centímetros de borde libre. Y con eso tenemos ya el borde libre total, la altura de la ola más el borde mínimo de seguridad. Y tenemos el borde libre que deberá tener mi presa, que es este borde libre que está aquí. Esto es el borde libre. ¿Ya? Ese es el borde libre. Una vez que ya tenemos el borde libre,
nosotros lo que debemos hacer es seleccionar los taludes recomendados para ya las formas triangulares. Entonces, estas formas triangulares tienen unas pendientes, que asimismo son recomendaciones tanto del USBR como del iColt. Entonces, lo que recomiendan es que el talud de la pendiente aguas arriba, o sea, la que da al embalse, sea muy pequeña, ¿sí? Sea prácticamente vertical. En este caso está 0,15, ¿ya? Pero ¿cuánto debemos usar? Pues esto lo tenemos acá, ¿ya? Taludes de aguas arriba. Esto depende de la condición sísmica. Si es una zona de baja sismicidad, se recomienda que el talud sea vertical o muy bajito, 0,05. Si es una zona de sismicidad media, se recomienda entre 0,05 y 0,1. Y si es una zona de sismicidad alta, entre 0,1 y 0,2. De ahí está este 0,15 que se ha obtenido en este valor de aquí. Entonces, ¿por qué? Porque este proyecto estaba en una zona de sismicidad alta. Entonces, pues se escogió un valor intermedio entre 0,10 y 0,20. Obviamente, eso nos permite tener un rango de seguridad también. Recuerden que esto influye también en el material, en el volumen de hormigón que vamos a tener. Entonces, es importante, o sea, cuando, el diseño de esto engloba muchos parámetros. Ya incluso dejas de ser hidráulica propiamente dicha, porque la hidráulica es el empuje hidrostático y ya está. Pero de ahí más, lo que prima aquí son la parte geotécnica y la parte sísmica. Eso es lo que más prima en el diseño de este tipo de estructuras, que ya vamos a hacer todo el taller de diseño de una presa desde cero. Entonces aquí la hidráulica es como les sé molestar, la hidráulica de la escuela, empuje hidrostático y ya está, no hay nada más. Ya luego veremos cosas más complejas de multiphase flow y rápidas escalonadas o chorros de vertido libre, son ya hidráulica compleja. Pero esto es empuje hidrostático y no es más. Lo que sí es complicado aquí es estas condiciones, que son principalmente las geotécnicas y las estructurales como tal. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la sismicidad, nosotros recomendamos un valor del talud. ¿Y cómo conocemos eso? Pues para eso tenemos la norma NEC. ¿Y la norma NEC qué nos permite? Determinar o categorizar de acuerdo a nuestro país las zonas de alta sismicidad y las zonas bajas o de media sismicidad. Entonces, por ejemplo, si es una zona sísmica 5, el valor Z, que ya vamos a ver para qué utilizamos, es de 0,40 y el peligro es alto. O si es en la costa, es una zona muy alta ¿cómo es? Riesgo de sismos. Y esto lo tenemos de la norma NEC. Y ahí están las aceleraciones que podemos llegar a tener ya para nuestro país. Ya, entonces, dependiendo la ubicación de nuestro proyecto, dependiendo dónde esté, nosotros debemos determinar este valor del talud aguas arriba. Y lo mismo ocurre con el talud aguas abajo. Todos estos son recomendaciones del ICOL, del boletín 72. Son recomendaciones del USBR, del diseño de presas pequeñas, y son recomendaciones de la norma nuestra, la NEC SE DS 2014, que es la parte estructural. Qué lindo fuera tener una norma NEC, obviamente para diseño de presas desde el punto de vista hidráulico, o vertederos de excesos, una NEC para diseñar cuencos disipadores de energía, o una NEC para diseñar rápidas escalonadas, fuera el éxito. Pero nada de eso tenemos aquí. Por eso es que el éxito de estos diseños depende también de la calidad de información que nosotros obtenemos como diseñadores. Por eso es que hay muchos criterios. Ustedes ya en la vida profesional van a conocer que hay diseñadores que utilizan solo el USBR. Hay otros diseñadores que utilizan solo los criterios del ICOR. Hay otros diseñadores que utilizan solo los criterios europeos de la IAR. Hay diseñadores, en cambio, que utilizan solo criterios de los rusos, que también tienen bastantes avances muchísimos avances en hidráulica. Entonces depende mucho del diseñador. Lo más confiable y validado experimentalmente con toda la rigurosidad científica es el USBR y el ICOR. Y eso es lo que vemos aquí en clase. Pero criterios hay un montón. Los australianos utilizan mucho, pues, la norma australiana. Los norteamericanos, en Canadá, México, Estados Unidos, la norma norteamericana. Los europeos, la norma del Spine Call y del ICOL. Entonces, hay normativas
por montón. El problema en nuestro país es que no hay una normativa como, por ejemplo, la NEC capítulo 16 para el diseño de instalaciones hidrosanitarias, que de paso está mal. Pero bueno, al menos hay eso. Pero no hay algo para que nos digan diseñemos así la presa, la rápida, el cuenco, el azul, la obra de toma, la rejilla, no hay nada de eso. Entonces nos apoyamos en la parte internacional. Cuando vamos a diseñar el talud aguas abajo, nosotros tenemos también recomendaciones. Entonces, por ejemplo, si mi presa es de hormigón tradicional, pues el concreto simple, esta se recomienda que esté entre 0,7 y 0,8, que es la que tenemos en este ejemplo. Aquí está 0,8. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una presa de concreto normal de toda la vida, entonces escogemos este valor de 0,8. Si es que mi presa va a ser de hormigón compactado, nosotros tenemos entre 0,8 y 1. Y si son compresas de bóveda, o sea, con doble curvatura, etcétera, podemos llegar a tener un 1, 1,2, pero ya en casos muy especiales porque son prácticamente verticales. Y hay otra recomendación. Aquí hay recomendaciones y depende del diseñador cuál tomar, porque como les digo, no hay una guía que les diga tal cosa, tome este valor. También hay una recomendación en función de la sismicidad. Si es una zona de baja sismicidad, entre 0,7 y 0,8. Si es sismicidad intermedia, entre 0,8 y 0,9. Y si es alta sismicidad, entre 0,9 y 1. Pero pues depende mucho el diseñador o también las recomendaciones del geotécnico. Acá igual se trabaja mucho con el criterio del geotécnico. Un poco se hace el prediseño, etcétera, etcétera, como en todo proyecto. Se hace el prediseño hidráulico, ¿no es cierto? Toda la parte hidráulica, y eso pasa al ingeniero estructural y pasa paralelamente al ingeniero geotécnico. Y el estructural y el geotécnico dirán, está bien, o cámbiale esto, o aumenta esto, o estructuralmente esto no va a funcionar. Pero eso ya son criterios netamente, principalmente geotécnicos, porque el, o un 50-50, 50 geotecnia, 50 estructuras aproximadamente. Entonces, con estos criterios, nosotros determinamos los taludes aguas arriba y aguas abajo. Entonces, con los taludes aguas arriba y aguas abajo, ya tenemos las inclinaciones de las paredes como tal. Y aplicando geometría, que ya vamos a hacer el diseño, que es una trigonometría de la escuela, ya vamos obteniendo todas las medidas. Obviamente aquí se compone de tres triángulos. Aquí tengo un triángulo, aquí tengo dos triángulos y aquí tengo un triángulo mucho más grande, ¿no es cierto? Y aparte tengo un rectángulo. Entonces son esas tres figuras que tenemos. Pueden ser dos triángulos también, considerando únicamente el pequeño, o sea, el 1, el 2 y la parte rectangular que sería la 4. Esa es una geometría típica de una presa a gravedad. Una inclinación aguas arriba, una inclinación aguas abajo, que si ven el vértice es donde confluyen las dos pendientes. Y a partir de aquí, la corona recta. Y en función de eso, obtenemos las dimensiones de las bases. La base del triángulo 1, la base del rectángulo 4 y la base del triángulo 2. Y tenemos el ancho total de la presa. Ya vamos a hacer el ejercicio. Un poco les estoy explicando cómo vamos a hacer todo esto. ¿Ya? Y una vez que ya tenemos un poco la geometría de la presa, una vez que ya tenemos esta parte del predimensionamiento o las dimensiones de la presa, ya tenemos que analizar todas las fuerzas que van a actuar en esta presa. Entonces, pues las fuerzas que actúan pues son variadas. Primero nosotros tenemos lo que son los empujes hidrostáticos. Tenemos los empujes hidrostáticos, que sería el empuje hidrostático W1. Tenemos un empuje, obviamente debido a este peso del agua, que sería el W3. Aquí, aguas abajo de la presa, siempre se genera un colchón de agua. Siempre se genera un colchón de agua. Entonces, ¿qué voy a tener? También voy a tener un empuje hidrostático W2 y también voy a tener un empuje vertical
W4. W1, W3, aguas arriba, W2, W4, aguas abajo. Son empujes hidrostáticos, horizontales y verticales. Y luego voy a tener también el efecto de la supresión ascendente y del empuje hidrostático también ascendente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que puede haber filtraciones, líneas de corriente internas, que van a provocar que se levante la parte de la presa. Luego hemos dicho que hay una parte del volumen que se debe determinar para que se acumulen los sedimentos, porque esto hace las veces de ¿qué? De un desarenador. Entonces el sedimento se va a depositar en el fondo, porque la velocidad es baja aquí en el embalse. Entonces, este material, este sedimento tiene un peso específico y obviamente también me va a generar un empuje debido al sedimento. También me va a generar un empuje debido al sedimento, que tenemos que evaluarlo. Y luego tenemos también la acción del viento. Y esta acción del viento va a provocar una presión que nosotros vamos a tener, una presión superior, una P1, y una presión inferior, P2, que son las presiones de la ola que se puede llegar a tener. Y luego tenemos, aparte de todo, la parte hidrostática, tenemos el empuje hidrodinámico, la presión hidrodinámica. Aquí ya no es triangular porque ya no es hidrostática, sino ahora es hidrodinámica. ¿Y qué contrarresta toda esta sumatoria de fuerzas? Obviamente, el peso de la estructura. El peso de la estructura es la que contiene todas estas fuerzas horizontales, verticales, tanto aguas arriba como aguas abajo. Pero también este peso, cuando viene el sismo, obviamente se va a ver afectado. Entonces aquí se genera también una fuerza sísmica. Entonces todo eso tenemos que nosotros evaluar desde el punto de vista de diseño. Entonces, las cuatro principales, empuje hidrostático, luego tenemos el empuje debido al material sólido, luego tenemos la presión hidrodinámica, luego tenemos la presión debido a la ola, la supresión, el empuje ascendente hidrostático, o sea, la reacción que a todo, el peso es una acción, entonces a toda acción le corresponde una reacción, el empuje. Y luego ese peso va a estar influenciado en caso de que haya un sismo, y me va a generar también una fuerza sísmica. Y tenemos ahí todos los aspectos o las fuerzas que llegan a influir en la presa como tal, tanto estáticas como dinámicas. Y aquí se puede hacer algunas combinaciones. De hecho, se hacen combinaciones cuando está en construcción. ¿Qué pasa? Todo esto no existe porque no hay agua, no hay nivel, pero está la estructura. Y si viene el sismo, actúa la fuerza sísmica solo en la estructura. Pero si ya se llena el embalse, pues ya entran a actuar estas fuerzas y si no hay sismo, pues esta se anula o no se considera. ¿Cuál sería el catastrófico? Que estén todas las fuerzas más el sismo actuando al mismo tiempo. Ese sería obviamente el escenario más crítico que podemos tener. Entonces, vamos con las fuerzas. Vamos primero con la del peso propio. Obviamente, esta fuerza del peso propio se concentra ¿dónde? En el centro de gravedad de la presa. Entonces, debemos determinar el centro de gravedad de la presa. ¿Ya? Y obviamente es originada por el peso, por el hormigón o por el material suelto. Se puede asumir que si utiliza el hormigón de toda la vida, pues un valor de peso específico de 2,4 toneladas por metro cúbico. ¿Ya? O si no, si es que obviamente se va a utilizar otro tipo de hormigón u otras consideraciones, es mejor que ese valor se obtenga con un análisis de laboratorio de mecánica de suelos. Se coge una muestra del hormigón que se está o que se va a hacer y se lo va a analizar y se obtiene el valor exacto que se quiere llegar a tener. O combinaciones de agregados para un poco cambiar esa resistencia. Entonces, debemos tener ese estudio. Pero si no, el valor estándar, 2,4 toneladas por metro cúbico. Peso propio. Luego tenemos la presión del agua. Entonces, la presión del agua no es más que el empuje hidrostático. Y el empuje hidrostático se ubica siempre a un tercio de la base. A un tercio de la base está ahí ubicado ese empuje hidrostático.
Entonces, la componente horizontal es igual al peso específico por la altura al cuadrado sobre 2 y por b, donde h no es la altura de la presa, es solamente la altura de la profundidad de agua. Obviamente, hasta la cimentación de la presa, y b es el ancho de la dovela que vamos a considerar. Generalmente se diseña por metro de presa, o sea, por metro de ancho, que es una medida estándar en estructuras. ¿Sí? Entonces, se puede considerar el b igual a 1 o ya de por sí todo el ancho de la presa. ¿Ya? ¿Y de dónde sale esta formulita? ¿De dónde creen que sale esta formulita? Peso específico h al cuadrado sobre 2 y por b. Eso es como el área de un triángulo. Exactamente, es el área del triángulo. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que la base, ¿a qué es igual? En la base, la presión es igual a gamma por h. ¿Sí? Tomando en cuenta que esto es h. Tomando en cuenta que eso es h, la altura de agua. Bueno, hasta abajo, perdón, hasta abajo. ¿Ya? Gamma por h. ¿Ya? Pero esto es solamente la componente inferior del triángulo de presiones. Pero cuando ya hablamos de empuje hidrostático, cuando ya hablamos de empuje hidrostático, estamos hablando ¿de qué? De la cuña de presión. Entonces, la cuña es esta área, ¿no es cierto? ¿Y qué es el área del triángulo? La base por la altura sobre 2. La base es ¿qué? Gamma por h, ¿no es cierto? La altura, nuevamente h y sobre 2. ¿Ya? Multiplicado por qué. Como es una cuña de presión, esto va a tener este comportamiento, así, ¿ya? Esa es la cuña de presión. Entonces, el empuje hidrostático es igual a ¿qué? Al volumen de la cuña de presión, al volumen de la cuña de presión, que es el área del triángulo por el ancho, el B. Entonces, aquí por B. Este es el volumen de la cuña de presión. Entonces, de aquí me queda que el empuje hidrostático es igual a gamma por h al cuadrado por b sobre 2, que es esto de acá. Gamma por h al cuadrado por b sobre 2. El empuje hidrostático horizontal. Y el ancho puede ser por metro de estructura o ya la totalidad del ancho como tal. Y ya está. Ese es el empuje hidrostático de cuarto semestre. Es esto que les acabo de comentar. Aquí tenemos una altura de agua al fondo. Y la componente del triángulo de presión es gamma por h. Entonces, esto es gamma por h sobre 2, el área del triángulo. Y para el volumen, por la profundidad que es b. Y ya tenemos el empuje hidrostático, este W horizontal, ese empuje hidrostático. Y ya está. Las mismas consideraciones para el W2. Sino que ahora, para el W2, lo que vamos a utilizar es la altura de agua del colchón del cuenco de disipación. Generalmente ya de aquí para abajo ya viene el cuenco de disipación de energía, que siempre va a tener agua. O lo recomendable es que siempre tenga agua para cuando venga la crecida. Entonces, siempre voy a tener un volumen de agua ahí. Y exactamente lo mismo, sino que ahora la altura va a ser mucho menor. Son los empujes horizontales. En este caso, tenemos un empuje 1 y un empuje 2. Y luego tenemos el empuje vertical. En el empuje vertical sería el W3 o el W4. Y esto no es más que el peso específico del líquido, nuevamente por el volumen de la cuña de presión, que sería el área del triángulo, o sea, el área de la cuña, por la profundidad, que viene a ser lo mismo, o prácticamente lo mismo. El área del cuerpo de presión, que es un triángulo. Obviamente, si es que esto fuera vertical,
ya se elimina SW3. Si esto fuera vertical, algo así, ya eliminamos SW3. Solamente tendríamos el empuje W1, el empuje horizontal. Luego tenemos otra fuerza importante que es la supresión, ¿ya? Como ustedes saben, la presión en un punto es igual en todas las direcciones, ¿ya? Es decir, que si hay presión en el sentido horizontal, en el extremo inferior, debe existir una presión igual, obviamente de igual magnitud, en el sentido vertical, que va a intentar levantar la estructura. Entonces, esto se conoce como una supresión, que también tiene una parte triangular. Una parte triangular. Intenta levantar, en cambio, la estructura. Porque la presión es idéntica en todos los lados, sea en el sentido horizontal, pero también en el sentido vertical. ¿Ya? Y para esto se debe considerar esta fuerza de la supresión, este WF. El WF es la resultante de la supresión. ¿Y cómo se calcula esa resultante de la supresión? Dependiendo la altura de la presa. Si la altura de la presa es menor a 25 metros, esta supresión es igual a 0,5 peso específico por la altura por 1 menos alfa 0 por L por alfa 2. En donde alfa 0, alfa 1 y alfa 2 se obtienen de esta tabla o que depende del tipo de presa. Entonces, por ejemplo, la altura menor a 25 metros, alfa 1', 0,3, alfa 1, 2', 0, alfa 0, 0,5 a 0,08 y alfa 2, 0,7 a 0,95. En cambio, si mi presa tiene una altura entre 25 y 75 metros, el empuje vertical será igual a esta ecuación. 0,5 peso específico de H por L por 1 menos ta, 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 ta. En cambio, para presas cuya altura sea mayor a 75 metros, pues ahí ya tenemos una ecuación mucho más compleja que ya tiene que ver con todos los alfa. Alfa 1', alfa 1, 2' y la parte del alfa 2 como tal. ¿Ya? En esta ecuación, H obviamente es la diferencia de nivel entre aguas de arriba y aguas de abajo. Ese es el valor de H. El valor o la diferencia de aguas de arriba versus aguas de abajo. Ese es H. Y L tiene que ver con la distancia desde la base de la presa, desde el inicio de la base, hacia donde vamos a colocar la galería de inspección. ¿Por qué? Porque la supresión se puede contrarrestar mediante ¿qué? Mediante un drenaje vertical. Una galería, un drenaje vertical. Entonces, este drenaje vertical o la distancia del drenaje vertical hacia la base de la presa es el parámetro L. Con eso contrarrestamos justamente esta presión ascendente, este WF, esta supresión. Es como, por ejemplo, en el Sampiado. Ustedes ya diseñaron obras de toma, ¿no es cierto? ¿Ya qué pasaba en el Sampiado? ¿Qué ponían en el Sampiado? ¿Qué colocaban en el Sampiado? Ustedes tienen aquí la aproximación, tienen el azul, ¿no es cierto? Ta, 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 y tienen el Pues ahí puente. calculábamos el diámetro de las rocas que se ponían. Ya, pero ese es el enrocado, acá, Ujú. ¿ya? Pero en el Sampiado, aquí. Y pues aquí tienen el nivel de Claro, agua. la losa de concreto, Ajá, en la losa. ¿Qué se pone? que tú dices de los dentillones como de cimentación o qué. No, pues el dentellón es aquí para que se forme el resalte hidráulico, pero para evitar la supresión. Entonces, ¿cómo se origina la supresión? Pues la supresión se origina porque obviamente este lecho no es impermeable completamente, entonces el nivel de agua del embalse va a pasar por debajo, se va a infiltrar
y va a intentar salir aguas abajo. Estas son líneas de corriente internas. ¿Y de qué va a depender? Del coeficiente de permeabilidad del suelo, el K. Entonces, para evitar esto, se hacen dos cosas. Esto se ve en hidráulica aplicada, en diseño de obras de toma. Primero, se coloca una pantalla impermeable. Por eso es que estos azules tienen esta forma. Esta pantalla impermeable ayuda a que las líneas se queden ahí, ya no pasen hacia aguas abajo. La supresión, esta es supresión. Ya, y en el caso de que llegasen a pasar estas líneas, lo que se hace es, si aquí está la base, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué se coloca? Se coloca unos drenajes a 45 grados, que son tuberías de media pulgada. Todos los ampliados deben tener esos drenes a 45 grados. ¿Ya? ¿Para qué? Para que las líneas de corriente que lleguen a pasar cojan y salgan sin ningún problema, no generen su presión. Esos drenajes que se utilizan en obras de toma pequeñas en el sampleado, que son tubos de media pulgada, básicamente a 45 grados, es el mismo concepto, pero en presas. Sino que ahora ya no es un tubo pequeño, pues porque ahora la supresión es gigantesca. Entonces se coloca este dren vertical, que ya es mucho más grande y obviamente tiene una mayor magnitud, mayor longitud principalmente. Entonces, cualquier línea de corriente que quiera ingresar ya se queda en el dren. Y ya está. Y por eso aquí dice eje de la cortina de inyección. Aquí se inyecta hormigón. ¿Para simular qué? Esta pantalla que se diseña en obras de toma pequeñas, que también es una pantalla de hormigón o una inyección de hormigón más irregular. Pues ese mismo concepto que ustedes debieron haber visto en hidráulica aplicada es exactamente lo mismo en presas. Entonces, la distancia desde la base hacia donde está este dren, obviamente vertical, es este parámetro L. Y los alfa lo determinan en función de todo lo que es el tipo de los coeficientes como tal. Y adicionalmente, podemos llegar a tener una galería también, una galería aquí, adentro de la presa, que es justamente para contrarrestar esto. Entonces, esta galería, que puede llegar a estar aquí internamente, generalmente se recomienda que sean de 1,20 por 2 metros de altura, si son solamente de inspección o de observación. Pero si ya se prevé utilizarlas ya en la operación y en el mantenimiento, la galería debe estar entre 2,5 y 3 metros de altura. Ya, son recomendaciones estándar para las galerías, que nosotros debemos construirlas internamente para la construcción y luego para la operación y el mantenimiento. Entonces, la supresión, que inicialmente era todo esto, se ve cortada justo donde está el dren vertical y ahora vamos a tener solamente este triángulo de supresión, porque aquí está el dren. Y lo mismo, nuestro trabajo es determinar o calcular estos triángulos de supresión en función de los alfa, y alfa 0, alfa 1, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y una vez que tenemos eso, vamos a entrar a la fuerza de presión por asolves. Esperen un ratito, voy a ver un vaso de agua nomás.
Listo. ¿Ya? Y luego tenemos ya la fuerza de presión de los asolves, o sea, del sedimento. Entonces, como la velocidad es baja, nosotros tenemos velocidades muy bajas, cercanas a cero en el embalse. El embalse generalmente hace las veces de desarenador. Entonces, todos los sedimentos se van a acumular en el fondo de nuestro embalse y me va a generar algo que se conoce como volumen muerto, algo que lo llamamos volumen muerto, el volumen muerto. ¿Ya? ¿Por qué es volumen muerto? Porque le resta volumen útil a todo el volumen de agua que debería tener. Y esto se ve agravado en función de, o depende de, la aportación del caudal de sedimentos que tenga la cuenca y que tenga el río. Entonces, dependiendo que la cuenca aporte más o menos cantidad de sedimentos, este volumen será o mayor o será menor. También depende de dónde está ubicado. Si, por ejemplo, es un río de alta montaña, ahí el aporte de sedimentos es muy bajo. ¿Por qué? Porque hay mayoritariamente gravas grandes en ríos de alta montaña. Ríos de media montaña, pues ya el aporte ya se incrementa. Y en ríos de llanura, pues ya estamos hablando de que el aporte de sedimentos ya es mucho mayor, ya es predominante. Entonces, pues hay que hacer ese análisis también desde el punto de vista hidrológico. Entonces, en hidrología, ¿qué se pide? Se pide un estudio también sedimentológico al hidrólogo. Entonces, el hidrólogo hace este estudio sedimentológico y determina el volumen de sedimentos que puede llegar a tener en función de la frecuencia de lavado, etcétera, etcétera, que ya vamos un poco a abordar eso. Entonces, al acumularse aquí sedimento, ¿ya? Este sedimento tiene un peso específico y obviamente me va a generar otro empuje, pero ya no hidrostático, sino un empuje debido a qué? Al sedimento, un empuje del suelo que puedo yo tener ahí. Este sedimento ejerce una presión a la presa como tal. Entonces, para evaluar este empuje, que generalmente es W sub A, tenemos esta ecuación, que es el peso específico sub A, ¿no es cierto? Multiplicado por HA, que es la altura del sedimento al cuadrado, para 2 por un coeficiente K sub P. El K sub P es el coeficiente de presión pasiva del suelo, porque esto es presión del suelo. Entonces, ahí tenemos un coeficiente de presión pasiva del suelo. ¿Ya? Y este gamma sub A es el peso volumétrico de la solve, o sea, del sedimento, pero bajo el agua, que es distinto. Una cosa es que el suelo esté sin saturar y otra cosa es que el suelo esté sumergido, esté saturado. Entonces, se debe calcular ese peso volumétrico saturado, bajo el agua. Entonces, ahí tenemos que el WA es igual al peso específico ES, que es el del sedimento, menos el peso específico del agua, y todo esto multiplicado por 1 menos N, en donde N es la porosidad de la solve. ¿Qué debo hacer? Debemos ir al sitio, determinar o coger muestras del sedimento que voy a tener o que tengo en el río, y eso mandar a un laboratorio para que me determine la porosidad de ese sedimento. Y ese es otro dato que yo debo tener para el cálculo de este empuje o de esta presión por efecto del sedimento. Entonces, como lo dice aquí, empresas pequeñas o embalses poco profundos, los sedimentos principalmente son partículas gruesas, gravas, ¿no es cierto? Entonces, las gravas siempre se quedan arriba, en la cola del embalse, ¿sí? La parte superior, aguas arriba, se conoce como la cola del embalse. En cambio, todo lo que son partículas pequeñas, en cambio, se acumulan cerca de la presa. ¿Ya? Y obviamente en otro tipo de presas, por ejemplo las de baja montaña o de llanura, es distinto porque ahí no tenemos material grueso. Hay mayoritariamente prima el material fino. ¿Ya? En cambio, para presas que están cimentadas en rocas, se dan valores un poco recomendables. Por ejemplo, el KP, que es el valor que debo tener de coeficiente de presión pasiva, es 0,64 para arenas sueltas,
0,52 para arenas medio compactas, 0,49 para arenas bien compactas y para arcillas un valor de 1 a 0,67. Hay que pedir que me determine el tipo de suelo que yo puedo tener ahí. Entonces, como ven, lo primero que se debe hacer aquí es partir de todos los estudios básicos. Y con todos esos estudios, nosotros como hidráulicos podemos empezar a hacer el predimensionamiento. Por eso es que cuando hay este tipo de proyectos, estamos hablando de un enfoque multi e interdisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente nosotros somos hidráulicos y trabajamos en la parte hidráulica, pero también hay el ingeniero estructural, el ingeniero hidrólogo, el topógrafo, el ingeniero geotécnico, el geólogo, y también estará el ingeniero ambiental, el ingeniero vial y el ingeniero o el economista para la evaluación económica. Siempre, desde proyectos pequeños a proyectos grandes. Entonces, ¿qué hace un director de proyecto? Un director de proyecto maneja todos esos grupos pequeños. Y obviamente es el más competente. ¿Por qué? Porque el director de proyecto no solo debe saber de hidráulica, debe saber de estructuras, geotecnia, todo, topografía, hidrología. ¿Por qué? Porque cuando se empieza un proyecto de esta envergadura, lo que hace el director del proyecto es mandar primero a hacer los estudios básicos, que son los tres de toda la vida. Manda al topógrafo a hacer su topografía. Manda al hidrólogo a sacar estos datos de hidrología, cómo es balance de caudales, estudio sedimentológico, todo eso. Y manda al de mecánica de suelos a evaluar esto. La calidad del sedimento, el tipo de sedimento, la porosidad, etcétera. Gravas, arcillas, qué tipo de material, ta, 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 ta. Entonces, el topógrafo dirá, bueno, yo me demoro un mes en levantar toda la topografía con estación total. El hidrólogo dirá, bueno, sí, yo también más o menos unas 3 semanas, un mes para tenerle caudales de máxima crecida, caudales de máxima recurrencia y la curva de duración frecuencia, intensidades de lluvia y el estudio sedimentológico. Y el de mecánica de suelos dirá, sí, yo también me demoro un mes en hacer los ensayos, calicatas, triaxiales, o si quiere algo más complejo, sísmica de refracción. Depende, el director es el que maneja todo eso. Y ya con estos datos, con los tres datos de topografía, hidrología y suelo, llegan los informes y empieza el trabajo del hidráulico. Y es un poco a la par con el geotécnico. Vea, tengo esto, ¿está bien o no? Cámbiale así o pone así, ya. Otra vez, tengo esto, ya está bien, continúo. Y va así. Y luego, cuando ya tienen este primer prediseño, va ya a la oficina del geotécnico y a la oficina del estructural. Y este va a decir, sí, está bien, y dice, bueno, ya voy a colocar el acero, el tipo de hormigón y todo eso. Y el geotécnico dirá, bueno, los taludes podríamos mejorarlo, la cimentación, el geotécnico se encarga de la cimentación. Y si hay algo que la estructura diga, esto no me cuadro, no paso, no cumple, regresa al hidráulico y, por ejemplo, el estructural dice, no le hagas esta arista viva, hazle arista recta. Entonces, a cambiar. Y así es como se trabaja. Entonces, siempre el hidráulico parte de esos estudios base, siempre. Topografía, hidrología y la mecánica de suelos. Y ha habido casos, por ejemplo, que alguna vez diseñábamos unas centrales hidroeléctricas, que eran pequeñas centrales, y ya vino el hidrólogo y nos dio ya el caudal, 8 metros cúbicos por segundo, el de captación, y 150 el de máxima crecida. Ya, vamos a calcular todo con eso. Después de un mes venía otra vez el hidrólogo y decía, no, no era 8, era 10. Chuta, bueno, otra vez a cambiar, otra vez ya dibujando los planos. Después otra vez venía el hidrólogo, no, ya no es 10 y era 8, otra vez a cambiar. Y es así. Ustedes en sus trabajos van a tener que estar así, cambiando. Porque muchas de las ciencias, pues a la primera aproximación no va a salir. Hay que hacer algunos cálculos, algunas aproximaciones en función de la información que vaya llegando para que retroalimenten el diseño. Entonces, pues hay que tener todas estas consideraciones, ¿ya? Y una vez que tenemos esto, ya calculamos el empuje del suelo, el empuje que puede llegar a tener el suelo. Y ya está. Otra fuerza más. El asolve es el material que se va sedimentando, acumulando. Ese es asolve o acumulación de sedimentos.
Luego tenemos la fuerza del oleaje. Dijimos que aquí viene la velocidad del viento. Y la velocidad del viento va a generar olas. Pero estas olas van a provocar ¿qué? Una fuerza también que ya va a ser dinámica. Ya no es estática, ya es dinámica. Entonces, esta obviamente va a ser mucho menor, pero igual hay que calcularla. Entonces, para calcular esto, esta presión del oleaje es igual a un coeficiente Kp, que lo sacamos de este gráfico de aquí, multiplicado por el peso específico, la altura de la ola, la altura de la presa, más la altura de la ola sobre 2. Esa es la fuerza de presión de la ola. Y ya está. Ya cuando hagamos el ejercicio, determinaremos exactamente el Kp, con todos los valores que necesitamos. Luego tenemos uno de los aspectos más importantes, que es la fuerza sísmica. En cambio, en la fuerza sísmica es muy importante porque si no se controla adecuadamente, puede provocar la rotura de la presa, sobre todo si es que estamos hablando de materiales sueltos. Son más susceptibles de la rotura de la presa o del dique. Entonces, una normativa que tiene bastante aceptación es esta del US Army Corps, el USACE que se conoce, que no es más que el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos o Cuerpo de Ingenieros Civiles de los Estados Unidos como tal. Entonces, para calcular el empuje sísmico es igual a este alfa, que es el factor, el componente horizontal H y vertical del sismo, multiplicado por el peso de la estructura. El peso de la estructura determina esta fuerza sísmica. Y este alfa no es más que el coeficiente sísmico adimensional, tanto horizontal como vertical, que puede llegar a tener. La componente horizontal es igual a z dividido para 1 más 3z. ¿Y qué es z? Z es un factor que se obtiene de la tabla de la norma ecuatoriana, la NEC SE-DS, que es la tabla que les indiqué acá. Esta de aquí. Ya, aquí está el z, este es el valor. Entonces, dependiendo dónde está el proyecto, ustedes tienen las zonas sísmicas. Y dependiendo de la zona sísmica, tienen el valor de z. Por ejemplo, zona sísmica 5, Z04. Entonces se van a la formulita y Z aquí será 04. 04 para 1 más 3 por 04 tienen la componente horizontal del sismo. Y la componente vertical es los 2/3 de la componente horizontal. Pero esto ya es datos propios del Ecuador. Y ya está. No hay que hacer nada más. Y luego tenemos la fuerza hidrodinámica. Esta ya es por movimiento. La otra es hidrostática, pero por el reposo del fluido. Pero esta ya es por movimiento. Y aquí hay otras ecuaciones que en cambio se utilizan, ya sean las del US Army, del Cuerpo de Ingenieros, o de la Comisión Federal de Electricidad, que también es una institución bastante importante, que es la de México, obviamente. Entonces, también tienen, México de hecho tiene sus propias normas, que son de la Comisión Federal de Electricidad. Y los manuales de diseño, en cambio, se llaman con NAWA. Entonces, quiero diseñar una obra de toma, hay el manual con NAWA de diseño de obras de toma. Quiero diseñar una conducción, hay el manual con NAWA de diseño de conducciones. Todo está normado en México. Y para la parte de presas es esta, la Comisión Federal de Electricidad. Ahí sí tienen norma, obviamente, que es un poco adaptación de la norma norteamericana, pero pues tienen su propia norma. Acá pues no hay ni la traducción. ¿Ya? Entonces, la fuerza hidrodinámica, que es WS, es igual a 0,48 la componente adimensional del sismo horizontal por el peso específico y por la altura. ¿Por qué la fuerza hidrodinámica? Porque cuando viene el sismo, obviamente una parte del movimiento lo va a tener la estructura, pero también el sismo va a generar ¿qué? Un movimiento de la masa de agua. Esta es la fuerza hidrodinámica, ese movimiento de la masa de agua, producto del sismo. Por eso es que estamos trabajando con la componente horizontal. Entonces hagan cuenta, cojan un pequeño balde de agua y muévanle y van a ver cómo se siente esa fuerza hidrodinámica de la ola. Entonces no se diga un embalse de 1 millón de metros cúbicos, por ejemplo. Entonces, esta fuerza cuando viene el sismo suele ser bastante importante.
Y generalmente se asume que está ubicada a 0,4 de la altura de agua, solamente de agua, porque aquí hay que disgregar entre la altura de agua, que es esta de aquí, y la altura de sedimento, que es esta de acá abajo. Entonces, a 0,4 de la altura de agua está la resultante de ese empuje hidrodinámico del sismo, pero en cuyo efecto se deberá ver en el agua. Y lo mismo ocurre con el sedimento. El sedimento también se va a mover en el sismo y va a provocar otra fuerza hidrodinámica, pero ahora del sedimento. Y esta es 2,15, la componente horizontal del sismo, por el peso específico del sedimento saturado y por la altura al cuadrado. ¿Ya? Y generalmente esta se dice que está ubicada a 0,6 veces la altura h sub a. Y si yo quiero calcular la componente en cualquier altura, utilizo la fórmula del US Army, que nos dice que la componente a cualquier altura es 2/3 de un coeficiente CE por la componente horizontal, por Y, que sería, digamos que yo quiero aquí. Entonces ahí tengo el valor de Y, por la raíz de Y por H. Y esas son las fuerzas hidrodinámicas. Y esas son las fuerzas hidrodinámicas. Entonces, ahí tenemos todas las fuerzas que van a actuar. Los empujes hidrostáticos, horizontales y verticales, que generalmente son dos horizontales y dos verticales. El empuje del agua, o sea, la reacción al peso. La supresión, que obviamente se puede cortar si colocamos aquí un drenaje, un dren, con una galería, ¿ya? La presión hidrodinámica por efecto del sismo que provoca que se mueva la masa de agua y también provoca que se mueva el sedimento. Y la presión que puede tener o que se puede generar por la ola. Eso depende mucho de la velocidad del viento. Y obviamente el peso de la estructura. Y cómo este peso de la estructura influye cuando viene el sismo en una componente horizontal y en una componente vertical. Entonces, nuestro trabajo es calcular todas estas fuerzas. Primero, nosotros partiendo de los estudios de hidrología, mecánica de suelos y topografía, empezamos ¿con qué? Con la geometría de la presa. Una vez que ya tenemos la geometría, una vez que ya tenemos nuestra geometría, nos vamos a ya la parte del el cálculo de todas las fuerzas que intervienen en la presa. ¿Ya? Y ya con eso tenemos ya predimensionada la presa y calculado las fuerzas. Esas fuerzas se pueden traducir también ¿a qué? A esfuerzos, ¿no es cierto? Toda fuerza se puede traducir a esfuerzos. Y con eso, pues, eso ya pasa, incluso solamente con las fuerzas, eso ya se pasa al estructural. O algunos estructurales piden también el cálculo de los esfuerzos, pero no es más que calcular la fuerza por distancia y ya está. Entonces, como ven, todo depende de la roca, el tipo de suelo que tengo, la zona sísmica en donde está mi proyecto, qué características tengo. Lo mismo hay por ejemplo, en empresas, ¿no es cierto? Empresas de materiales sueltos, hay categorías, dependiendo en qué están cimentadas. Lo mismo empresas de hormigón. Dependiendo en dónde están cimentadas, también me dice la categoría según la altura de la presa. Como ven, hay muchas clasificaciones. Un poco es tomar un valor y compararlo con otro, o ya también prima bastante el criterio del diseñador. Igual, conocer bien la zona, si es que es una zona sísmica, tener todas las consideraciones. Esta escala de acá abajo es la escala de Mercalli, igual para sismos, que es distinta a la escala de Richter. Los taludes aguas arriba, taludes aguas abajo, ¿sí? Dependiendo de qué vamos a hacer. Colocar drenajes para minimizar la supresión que voy a tener.
Y ya cuando tenemos todo esto, ya viene el trabajo del estructural. Y uno de los primeros trabajos es el análisis de esfuerzos. Y esto generalmente se hace con paquetes que trabajan con elementos finitos. De hecho, esto es hecho en ANSYS. Esto se hace en el ANSYS estructural. No se hace ni en el CFX ni en el Fluent. Se hace en el estructural. Y básicamente, ¿qué se hace? Un análisis estático y un análisis dinámico. Los esfuerzos que va a tener mi presa. Con las fuerzas, obviamente, en el programa yo coloco todas las fuerzas que está interviniendo en mi presa, el peso, todo. Y ya el programa me calcula dónde se concentran los esfuerzos como tal. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está ya la parte del análisis de esfuerzos. Y vean, estas grietas se producen ¿por qué? Por concentración de esfuerzos. Estas grietas se producen por concentración de esfuerzos. Entonces, pues eso da una primera pauta del diseño geométrico que nosotros como hidráulico hicimos. Dependiendo de estos resultados, el estructural dirá, a ver, regresa donde el hidráulico y cámbiame esto, quite este ángulo recto o aquí póngame un quiebre, no le ponga vertical para reducir la concentración de esfuerzos. O antes de empezar con el diseño, yo como hidráulico me doy un salto con el estructural y le digo, vea, vamos a hacer esto, ta, ta, ta. ¿Qué me recomienda? Y él me dice, yo te recomiendo una geometría que tenga un paramento vertical y luego inclinado. Con eso se reduce la concentración de esfuerzo, ta, 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 ta. Y empiezo así el cálculo. Porque en consultoría es así. Es un trabajo multi e interdisciplinario. Y ya cuando se analiza todo esto de los esfuerzos, dónde están más esfuerzos, dónde están menos esfuerzos, etcétera, pues ya con eso se hace ya el cálculo de la estabilidad, como les decía, el cálculo al desplazamiento, el cálculo al volcamiento o el cálculo a la torsión, al giro en planta de la estructura. Y si el peso es suficiente y no hay problema, pues ya pasamos ya, bueno, ya el ingeniero estructural pasa al diseño estructural, acero de tanto, hormigón de tanto, espaciamiento del acero cada cuarta, ta, 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 ta. Eso ya es la parte del el trabajo del estructural. Entonces, nuestro trabajo o nuestro primer taller será eso, dimensionar y diseñar la presa. La longitud, de la altura, la base, las pendientes y el cálculo de las fuerzas. Esa es la primera parte como tal. Y de ese mismo diseño, luego nosotros calcularemos ya el vertedero de excesos, para que cuando venga la crecida, el agua salte y caiga en el cuenco. Esa es la segunda parte. Primero, dimensionar la presa, que sería pues un poco eh, el diseño de más o menos un Toachipilatón, un Agoyán, un Manduriaco, que son presas a gravedad. Si ven esta pendiente, este es del 0,8. Y aguas arriba, creo que sí tenía una foto aguas arriba. Esta es vertical. Miren, aquí es vertical. Aguas arriba, vertical. Aguas abajo, inclinada. Todas las presas a gravedad tienen esa característica, inclinada. Y arriba, o vertical o ligeramente inclinado. Depende mucho del diseñador. Entonces, primero haremos esta geometría, todo. Y luego añadiremos los vertederos de excesos y luego añadiremos los desagües de fondo. Este de rápida escalonada no siempre van a tener en las presas. Este es porque es una configuración un poco especial que hicieron los italianos de Lombardi, porque es un proyecto en cascada. Entonces, por aquí viene 40 metros cúbicos de Ayuriquín. Entonces, cuando no quiere, y de aquí viene del embalse, viene 60 y salen 100 que se turbinan abajo, de pilatón, perdón. Entonces, cuando no quieren turbinar 100 y solo quieren turbinar 60, esta agua que viene la descargan por la rápida escalonada. Y ya está.
Entonces, pues igual aquí mire, otro vertedero de excesos con salto en esquí, vertedero de excesos con salto en esquí, vertedero de excesos con salto en esquí. Tres casos de presas a gravedad. ¿Por qué las tres tienen saltos en esquí? Porque la geometría es propicia para colocar ahí el salto en esquí. Aquí se puede colocar tranquilamente el salto en esquí, porque es ancho la presa, la base. Entonces, tranquilamente entra ahí un salto en esquí. En cambio, si mi presa es de RCC, en cambio, si mi presa es de RCC como aquí, no me conviene tanto colocar en algunos casos, sí, como aquí, mire, este salto en esquí, que ya vamos a ver. En otros, el mismo escalón lo utilizo como rápida, escalonada y esta. Estos dientes son para dividir el flujo en chorros más pequeños. Cuando son chorros más pequeños, aumenta la autoaireación y mejora la disipación de energía. Siempre que en el flujo se introduzca aire, es sinónimo de disipación de energía. Y eso es beneficioso. A la final, mientras más aire tenga la masa de agua, mayor energía la va a disipar. Ese fenómeno se llama autoaireación del flujo. Entonces haremos eso. Haremos eso. Haremos el diseño de esta presa a gravedad, ¿ya? Y luego diseñaremos los vertederos de excesos y luego los desagües de fondo. Todos tienen esos elementos. Vertederos de excesos superiores y los desagües de fondo están abajo, que son para los sedimentos. Como el sedimento se acumula en el fondo, el desagüe de fondo debe estar, obviamente, en el fondo. Por eso es el nombre, desagüe de fondo. Y aquí les voy a contar la historia del Toachi Pilatón, porque los italianos diseñaron completamente distinto a esto. Y ahí fue un plus de la Politécnica Nacional de cambiar este diseño con modelación física. Y eso lo hicimos en el 2011, 2012. Porque inicialmente los italianos de Lombardi, verán que es Lombardi. O sea, Lombardi no es cualquier empresa por ahí, marca Patito. Lombardi es una empresa, pues, a nivel mundial que construye presas en todas partes del mundo. Es una empresa un poco ítalo-suiza. Entonces, pues, es de las más importantes. Entonces, ellos tenían los vertederos de excesos acá. Aquí tenían el un vertedero y aquí tenían el otro vertedero. Esto era todo la presa aquí, todo así. Todo esto era la presa. Y los desagües de fondo esos sí estaban aquí en el centro. Y nosotros hicimos el estudio de modelación física en 2011. Ahí todavía no conocíamos los modelos numéricos. Entonces, todo fue modelación física. Entonces, un vertedero de excesos estaba aquí y el otro vertedero de excesos estaba acá. Ese fue el diseño de los italianos. Entonces, ahí fue un plus de los ingenieros de aquí ecuatorianos que trabajaban en Hidrotoapi. Hidrotoapi era la empresa ecuatoriana que iba o gestionaba toda la construcción de la presa. Entonces los italianos diseñaron y llegaron con los estudios y entregaron a Hidrotoapi. Y dijeron, bueno, ya construyen. Pero los de Hidrotoapi dijeron, ratito, vamos a evaluar los diseños con modelos físicos para ver si funciona bien. Que no hace falta, que ni sé qué, que no. Y a la final, como ellos eran la contraparte y ellos tomaban las decisiones, Hidrotoapi decidió hacer los modelos físicos con la Politécnica. ¿Y por qué creen que decidieron eso? Y no se dejaron convencer de Lombardi y todo lo que conlleva eso. Porque gran parte del equipo técnico de Hidrotuapi eran ex Dinesen. Ahí estaba Marquito Quirola, quizás le conozcan, ahí estaba Carlos Luis Navas, que es profesor de la Católica. Si son de la Central, pues ahí estaban los hermanos Pontón, Francisco era de estructuras y el otro Pontón, no me acuerdo bien el nombre, él era todo lo que era pavimentos y todo eso. Francisco igual era brillante en estructuras, ellos eran de la Central, en cambio. Estaban igual geólogos también de la central, muy importantes. Entonces ellos decidieron hacer los estudios. Y cuando hicimos los modelos físicos, sorpresa de que estaban funcionando mal. Y no querían por nada del mundo. ¿Por qué? Porque cambiar de ubicación de los vertederos que estaban en los extremos al centro, ¿qué implicaba eso? Cambiar toda la estructura de la presa. Y no querían. Y los italianos vinieron al laboratorio, vieron los informes, vieron el modelo y todo, y ahí sí ya no vieron que estaba bien hecho. Y sí, ahí ya no pudieron decir nada. Y tuvieron que cambiar al centro los vertederos de excesos.
¿Y cuál creen que fue la problemática? Solamente viendo esta foto. Es facilito. Parte de ser buen ingeniero es ser buen observador. No es necesario ni manejar las fórmulas ni nada. Un buen ingeniero es buen observador. ¿Ya? ¿Qué ven de extraño, de raro en el sitio de implantación del Toachi Piratón? ¿Qué ven de raro, qué ven de extraño? Por ejemplo, acá, esta es la presa de Agoyán, ¿ya? Si ustedes se fijan, en los laterales, en los márgenes, no hay mayor, hay vegetación, por ahí está aquí estabilizado este talud y no hay más. Incluso hay una vía, ¿ya? Y acá arriba está Ulva y más arriba está Baños, ¿ya? ¿Qué diferente ven en el Toachi Pilatón? ¿Cuál es la diferencia con el Toachi Pilatón? Esos La taludes enormes que inestabilidad del parecen talud. box. Exactamente, ya muy bien. Aquí, sobre todo este talud, que es el derecho, vean cómo está todito hasta arriba, con anclajes y hormigón lanzado, etcétera, etcétera. Desde la base hasta arriba está con anclajes y protección y como es, y hormigón lanzado y todo. Más es este margen que este de acá. Entonces, cuando yo tengo esto, ¿qué me indica? Una mala geología. O sea, escogieron un sitio que no era el geológicamente correcto. Entonces, colocar los vertederos de excesos en los extremos, sabiendo que el chorro va a saltar y puede ir impactando lateralmente el talud, era condenarse a que en pocos años todo este talud se fuera para abajo y todo este talud se fuera para abajo. Esa fue la razón de reubicar los vertederos de excesos al centro, al centro. ¿Para qué? Para que el chorro se concentre en el centro del cuenco de disipación de energía. Y todo esto tuvieron que intervenir. Se fue gran parte de inversión solo en estabilizar todo este talud, porque es hasta arriba. Y era chistoso porque yo estuve ahí ahí hice ¿cómo se llama esto? Las pasantías de pregrado. Y ahí recién estaban haciendo la vía de acceso. Y yo me acuerdo que se iba la retroexcavadora, hacía el talud, ¿no es cierto? Dejaba limpio todo, ponía una volqueta y nos íbamos. Al otro día regresábamos, deslizado el talud. Limpiar, otra vez reconfortar, seguíamos avanzando, limpiamos, hacíamos la terraza, todo, dejamos bien, nos íbamos. Al otro día, deslizado el talud. ¿Por qué? Porque este lado de la montaña era de una geología extremadamente mala. Para no comprometer todo el proyecto, tuvieron que hacer la corrección del talud, o sea, el curado del talud hasta arriba. Y esa era una de las causas que no permitía de que obviamente los vertederos de exceso, o sea, los chorros que iban a saltar aquí, estén en los extremos, porque iban a comprometer todo esto. Y a la larga se iba a deslizar. Entonces, ¿qué falló aquí? El estudio básico que se debía hacer, que era el estudio de mecánica de suelos. Pero eso ya es por parte de la consultora. De ahí los ecuatorianos, los de Hidrotoapi, ellos entraron después. Ellos ya entraron cuando ya estaban los estudios hechos para la recepción y la posterior construcción.